Una de las columnas de opinión que siempre recomiendo leer, por favor, léanla cada sábado, cada que publica Reforma, lo que escribe Almadelia Murillo, hay que leerlo, es muy importante. Ve la situación del país desde otra perspectiva y muy interesante. Y me llama la atención porque digo Reforma y me quedo pensando en cómo ha sido la satanización sobre Reforma a partir de que llegaron los gobiernos de la secta. Es como si fueran el demonio los de Reforma. Y luego se encuentra uno a personas como Almadelia Murillo escribiendo ahí y te quedas pensando, no, es que no puede ser que digan que este medio es fifí, neoliberal, chayotero, cuando escriben cosas tan duras y tan interesantes, incluso contra los gobiernos anteriores. Y me hace recordar lo que dijera Diego Enrique Osorno: en estos tiempos, con los medios tal y como están, lo importante es seguir periodistas, no importa dónde escriban. Y esa es una realidad, no importa que sea Reforma. Fíjense lo que escribió el día de ayer a raíz de que se fue al cine y le tocó pues la mala fortuna de subirse a supongo que era un Uber, donde iban escuchando narcocorridos. Y vean la reflexión que hace: 29 narcos y un cementerio. Ayer por la noche fui con una amiga a la Cineteca. Salimos tarde. Pedimos los respectivos taxis de plataforma que mueven, o no, al mundo. Cuando abordé el mío y cerré la puerta, sentí de inmediato una incomodidad creciente. Y se abren ahí comillas de lo que iba escuchando. Puta lavada, botellas de cristal, la paca llega, la quiero reventar, vuelo privado. Sonaba en la selección musical del conductor que dirigía el volante con una calma de maestro budista. Pasé de la incomodidad al miedo, luego a la vergüenza por sentir miedo y después a un franco estado de alarma por mi confusión mental. ¿Será que tengo atrofiados los parámetros de tanto relativizar la muerte? Luego el playlist siguió: morras en jacuzzi, los plebes con Uzi, Molly y Wax, más fiestas privadas, marca registrada, papá. Fue un mal viaje de 16 minutos a ritmo de corrido tumbado que me dejó muy inquieta. ¿Por qué cuesta tanto decir con todas sus letras que la exaltación cultural del narco en México llegó a un punto de inflexión digno de señalar? ¿Por qué me cuesta cruzar la línea y asumir una frontal postura de rechazo? ¿Podrá más el miedo a no ser considerada cool? Bueno, eso me pasa a mí aquí, Ustedes saben que abierta y francamente rechazo los narcocorridos y los corridos tumbados. Me parecen de gente descerebrada, y lo digo aquí, y se me vienen encima porque mucha gente los ha adoptado como himnos en su vida. Y parece que cuando uno dice que son una porquería, la alusión la sienten personal. Se sienten porquería, a lo mejor es que sí lo son. Yo sí lo digo abiertamente. Hasta hace un par de años no me sentía tan rotundamente incómoda con el tema. Lo que cambió de forma radical mi disposición fue una conversación sostenida a lo largo de muchos meses con colectivos buscadores de personas desaparecidas. Es difícil despojar a la expresión cultural del contenido dañino y profundamente trágico cuando palpas de cerca el dolor de las familias heridas por la desaparición de uno o más de sus miembros como resultado de este incesante tiroteo de la guerra del narco, esa que dicen que ya no existe. Y ayer por la mañana, cuando se confirmó la extradición de 29 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos, pensé que algún día, no muy lejano, veremos una serie televisiva y escucharemos una docena de canciones a ritmo de regional mexicano, contando, recreando, ficcionando, interpretando este momento histórico. Pero muy probablemente ni la serie ni las canciones perronas se enfocarán en las víctimas y sus sobrevivientes. Si desde el 2006 este país tiene el funesto registro de más de 400,000 personas asesinadas y 130,000 desaparecidos, ¿de cuántos serán responsables de manera directa e indirecta esos 29 capos extraditados? Qué buena pregunta. Yo hago otra, que no es mía. Me la hizo reflexionar una amiga que todos ustedes conocen,
todos, y estoy seguro que en México todo el mundo la conoce, no voy a decir su nombre, pero ella me puso a pensar, si hay tantos miles de personas asesinadas en México, ¿te puedes imaginar cuántos asesinos libres hay? Da miedo, da miedo. 400,000 personas asesinadas, al menos 500,000 dirán algunos. ¿Cuántos asesinos hay en México? No sé si lo hayan pensado algún día. Y si sumáramos a la estadística los homicidios y desapariciones que vienen desde los años 70 y 80, cuando Caro Quintero era el narco de narcos junto a Félix Gallardo, el conteo luctuoso se vuelve lapidario. Qué jodido, no se me ocurre mejor adjetivo. Saber que la amenaza arancelaria pudo lo que no pudieron 130,000 o 400,000 víctimas. ¡Qué cabrón! Sí, se me ocurre por adjetivo. Saber que en 40 años no hubo gobierno dispuesto a entregar a Rafael Caro Quintero hasta que lo que estuvo en juego fue una economía de miles de millones de dólares que con ese 25% de tarifa de aduana pondrían en jaque la estabilidad financiera que este y el gobierno anterior tanto cacaraquean. Y sí, que los muertos no valen, los impuestos sí. Así que anoche en el taxi, con mi susto y mis 16 minutos de músculos agarrotados, me di cuenta de algo. Se sentiría miedo si pudiera escindir la manifestación cultural y seguir el requinto bien ejecutado de esa guitarra sin que las víctimas vinieran a mi mente, pero simplemente no puedo. Sí, qué fuerte, ¿no? Y entonces, llámenme ingenua, pude palpitar nítida la estrategia moral que durante 50 años los gobiernos de este país han venido ejecutando con gran y retorcido éxito: ignorar a las víctimas que se ahogan en sangre. Y no, jamás me pronunciaré por la cancelación de expresión alguna, porque eso, lejos de ayudar, causaría más daño. Pero urge hacernos cargo de lo que culturalmente nos anestesia y dejar la complacencia a un lado. Atenuar la carga violenta y exaltar la libertad del contenido de una industria que se monetiza sobre fosas clandestinas y ciudades como Culiacán sitiadas por la guerra narca que hace fracasar a las comunidades restaurantera y que los niños renuncien a ir a la escuela y los barrios se vayan despoblando, debería por lo menos abrir entre nosotros serias interrogantes éticas. Qué tristeza anticipar que el catalizador de nuestras expresiones culturales seguirá siendo el narco, que la moneda de cambio política de mayor impacto en este país seguirá siendo el narco. Sí, ahora están los adoctrinados felices, ¿no? Festinando lo que ocurrió ayer, primero enojados, no sabían cómo tomarlo. Pero uno se queda pensando, ¿por qué no hicieron esto antes? ¿Por qué cuando llegaron con su regeneración moral hace más de 6 años con el gusano, no le dieron esta sacudida al país, sino hasta que los amenazaron con aranceles? Y lo que dice Almadelia Murillo es cierto. Es increíble que haya podido más en el gobierno de la regeneración moral la amenaza de unos aranceles que la súplica por años, décadas, de los colectivos de buscadoras y de las víctimas en el país. Esto demuestra que no le importamos al gobierno, le importa más el dinero, los impuestos, los aranceles, las víctimas no. Esas bien podrían haberse esperado otro tiempito.